dice? No, no pasa. No. ¿Sí? Bueno, ¿qué es un embarazo ectópico? ¿Sí? La palabra proviene de ectopos, un vocablo griego que significa fuera del lugar. Entonces consideramos el embarazo ectópico a cualquier implantación del blastocisto que esté fuera del revestimiento endometrial de la cavidad uterina. Entonces todos los lugares donde se encuentre un embarazo que no sea dentro del útero, lo consideraremos un embarazo ectópico. La que sigue, por favor. Entonces aquí tenemos cuáles serían las localizaciones. Obviamente, siguiendo el trayecto normal que lleva el óvulo para llegar a la trompa en el sitio de la fertilización y seguir su camino para la implantación dentro de la cavidad uterina, vamos a encontrar el 95-96% de las localizaciones de los ectópicos. ¿Cuál es la más frecuente? Quizá en el sitio más amplio, en el sitio más amplio, que es el nivel ampolla, ¿sí? Vamos a encontrar la mayor parte de los embarazos, el 70%. En el trayecto vamos a encontrar los embarazos sísmicos, que corresponden a un 12%, ¿sí? Y los otros embarazos ectópicos de más rara presentación, el embarazo en la fimbria, por el 10%, el embarazo ovárico, el embarazo ovárico, que corresponde a un 3%, el embarazo intersticial o cornual, que aquí hay un poquito de duda en la nomenclatura. Realmente es un embarazo intersticial en la parte en donde la trompa se une al útero. Los embarazos cornuales tradicionalmente son los que encontrábamos en úteros malformados, en úteros bicornes, en úteros unicornes. Ese era el embarazo cornual. Actualmente en la literatura lo manejan como igual, que es un embarazo poco común y que tiene una ruptura tardía, ¿sí? Los embarazos habitualmente son la patología más frecuente del primer trimestre, el embarazo ectópico del primer trimestre del embarazo. Y en las primeras 5 semanas, 5 o 6 semanas es cuando dan los problemas serios. Entonces es un embarazo que a veces no lo sospechamos siquiera. El embarazo intersticial es más tardío, lo vamos a ver 12, 14, 16 semanas es cuando da ruptura, pero son unas rupturas con una zona mucho más vascularizada, con hemorragias muy importantes. Tenemos dos embarazos muy particulares, ¿sí? El embarazo cervical, un embarazo que se va a localizar por debajo del orificio interno del cuello, muy relacionado a los degrados, ¿sí? Y el otro, que este es un embarazo que cada vez deberíamos encontrar con más frecuencia, el embarazo que se va a localizar en los sitios de la cicatriz de cesárea. El incremento tan importante que hemos tenido en la operación cesárea nos debería llevar a que estos embarazos los vamos a ver con más frecuencia, ¿sí? Finalmente tenemos el embarazo abdominal, ¿sí? Embarazos que se localizan por fuera del útero dentro de la cavidad abdominal, donde quiera. Los podemos encontrar adheridos a tiflón, adheridos a hígado, adheridos a vaso, a páncreas, al intestino, y la placenta va a hacer pues, un efecto destructor sobre esos tejidos y realmente son catastróficos estos embarazos, ¿sí? Yo creo que cada vez los deberíamos ver menos y ya van a ser anecdóticos, pero alguna vez yo hice una esterectomía y encontré un litoperión, a lo mejor el término ya ni es muy usual, era un embarazo que se había momificado dentro de la cavidad abdominal y la paciente cursó asintomática todo el resto de su vida, hasta que por alguna causa se sometió a una cirugía. Dentro de los embarazos abdominales los tenemos de dos formas. Uno que se considera primario, en donde se supone que la fertilización se da fuera de la salpinge y se va a implantar directamente en el abdomen. Y el otro son embarazos que se abortaron, embarazos que podrían estar, por ejemplo, en la zona fímbrica, es la más común en apoyar, que dan lugar a un aborto, sale el embarazo y se reimplanta en un lugar abdominal
y ahí continúa su desarrollo para dar origen a un embarazo dentro del abdomen. La que sigue, por favor. ¿Qué frecuencia tiene el embarazo? El Colegio Americano de Ginecología reporta un 2% de los embarazos como frecuencia y con un 6% de muerte materna. Corresponden a los embarazos ectópicos el 6% de las muertes maternas. Entonces ese es el motivo del que le demos tanta importancia. Todavía tiene un impacto muy importante en la mortalidad. Buscamos en nuestra república a ver qué había. Encontré este trabajo, es un trabajo muy particular y nos reporta una incidencia inclusive un poquito más alta, 1,40 a 1 en 100 embarazos, el total de embarazos, ¿sí? Que oscilaría entre un 0,5 a 2%. Si hacemos cuentas y lo multiplicamos por 1000, es lo mismo, 18,9, ¿sí? ¿Qué me llamó la atención? Este es un trabajo hecho en un hospital privado. Entonces, cuando vemos la edad materna es una edad alta, las mujeres están embarazando más tardíamente y muchas de ellas tenían procedimientos de fertilización que también se han asociado mucho. Vamos a ver un incremento en los ectópicos porque se asocian muchas de las cosas que hacemos los ginecólogos. Nos hablan de un porcentaje del 10% de muertes maternas, pues sí, esto es tercer mundo todavía, ¿sí? Entonces el 6% que tienen en Europa y Estados Unidos, pues aquí se nos va el 10%. Todavía nuestra capacidad diagnóstica, nuestra capacidad resolutiva no es tan buena como la de ellos. Pero tenemos otro rubro aquí importante, la recurrencia. Una paciente que ha tenido un embarazo ectópico tiene una posibilidad del 15 al 20% de volver a presentar un embarazo ectópico y de volver a poner en riesgo su vida. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Paciente con antecedente ectópico, hay que buscar que tenga otro ectópico, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que está ocasionando los embarazos ectópicos? ¿Por qué se pueden dar? Bueno, tenemos dos actores aquí. Uno es la salpinge y todas las alteraciones que podrían tener la salpinge y otro es el embrión. Entonces, entre las alteraciones que podríamos tener en la salpinge, pues vamos a ver alteraciones en la contractilidad del miocito y en la de los cilios del epitelio tubar. Si pensamos externamente en esta trompa, todo lo que la dañe nos puede dar un embarazo ectópico. Una cirugía previa sobre la misma trompa, hablemos de salpingoclasias, ¿sí? Paciente que tiene salpingoclasia, ojo, puede tener un embarazo ectópico, y entre las salpingoclasias con mayor riesgo de ectópico es la electrocoagulación de la trompa. Se ha visto que se crean microfisuras, ¿sí? Y puede haber un embarazo ectópico a ese nivel. Cuando hacíamos cirugía, pues hemos visto hasta recanalizaciones perfectas que pueden entrar. Si yo la operé, ¿por qué aquí no hay nada, no? La capacidad de la naturaleza de reconstruir esa trompa es muy buena. Pero internamente, ¿qué pasa con los cilios? Se queda una zona cicatricial, una zona con muy mala motilidad y eso nos ocasiona este embarazo. En el interior de la trompa, sobre todo afectando los cilios, pues tenemos los procesos infecciosos, ¿no? La salpingitis nos pueden dar sobre todo clamidia. Clamidia es un germen que tiende a ser una serie de telarañas, por así decirlo, dentro de los epitelios que están afectados. Y esto nos limita mucho el paso del embrioblasto hacia su lugar. Si vemos los sitios de implantación, ¿sí? También hay varias sustancias que nos van a determinar una implantación adecuada o una implantación temprana. La presencia de interleucinas, de interoglobulinas, factores de crecimiento vasculares nos van a determinar que se implante o no adecuadamente ese embrión. Y también los factores del embrión mismo. El embrión en 7 días tiene que llegar, en 5 a 7 días, del sitio donde se fertilizó hasta la cavidad uterina. Y en ese trayecto tiene que hacer muchas cosas, entre ellos eclosionar de cúmulos óvulos. Entonces, los factores de ruptura de ese cúmulos óvulos a veces están alterados y no nos permiten que llegue hasta su sitio. Y hormonas,
o más bien factores de adhesión. Acuérdense que cuando llega el embrioblasto a la cavidad uterina, pues primero va a haber una posición, luego una adhesión y luego ya la infiltración hacia el endometrio. Si esto se adelanta, ¿sí?, o hay algún factor que adelante estas sustancias de adhesión y se adhiere a la trompa, allí se va a implantar la salpinge, no tiene la capa submucosa. Entonces la infiltración hacia la capa muscular es muy rápida y la ruptura de esa capa muscular es extremadamente rápida. Entonces la gran mayoría de los problemas de los ectópicos los vamos a ver entre la quinta y la sexta semana de amenorrea, que es cuando va a estar implantándose y va a estar destruyendo los tejidos en donde se implantó. Y hay algunas otras cosas como el tabaquismo que se encuentra con mucha frecuencia asociado al embarazo ectópico. Podemos pensar que puede ser una asociación con cambios en estilo de vida, con múltiples parejas sexuales, con más problemas infecciosos, pero también se ha visto que el tabaquismo nos da una disminución en la motilidad de la tubaria, una inhibición inmunológica y un proceso inflamatorio crónico que pueden ser también adyuvantes a la patogenia del embarazo. La que sigue, por favor. Los factores de riesgo. Aquí los dividí con una línea, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ver que las características de los de arriba, que se han considerado los factores de riesgo, de alto riesgo para volver a tener un embarazo ectópico, tienen una circunstancia en común que ahorita se las voy a señalar. Una es el embarazo ectópico previo. Como habíamos dicho, el riesgo relativo de tener otro ectópico pues varía del 10 al 20%, ¿sí? La cirugía tubaria, hablemos de la salpingoclasia, la salpingoplastía, la salpingostomía, la salpingectomía, todos nos van a llevar a aumentar nuestro riesgo, ¿sí? Los dispositivos intrauterinos, ¿sí? El uso del dispositivo intrauterino nos aumenta el riesgo de tener un ectópico. Obviamente el riesgo total no nos va a disminuir, cualquier método anticonceptivo nos va a disminuir el riesgo de tener un ectópico porque nos disminuye el riesgo de embarazo. Pero cuando se da un embarazo asociado a un método anticonceptivo, podemos aumentar su riesgo. Con dispositivos de cobre, sabemos que si hay un embarazo, puede ser uno de 16 embarazos que tengan dispositivo, va a ser ectópico. Y con los dispositivos medicados, con el levonorgestrel, el riesgo mayor es uno de 2. ¿Por qué? Porque el levonorgestrel también tiene un efecto sobre los cilios, sobre la motilidad ciliar, y entonces retrasa el avance del embarazo. Me voy a saltar un poquito la patología tubaria y vemos los procedimientos de reproducción asistida. Por eso les decía que cada vez vamos a ver más embarazos ectópicos. Se ha asociado el embarazo ectópico cuando se hicieron las transferencias intratubarias. Obviamente muchos se quedaban allí, no avanzaban y tenían un alto índice de ectópicos. Ahora que se hacen las fertilizaciones in vitro, se supone que esto lo evitaríamos, pero por alguna razón debe estar relacionada al manejo hormonal de estos embarazos, también se han aumentado los embarazos ectópicos. ¿Por qué la rayita? Porque en todos los factores de riesgo que están por arriba de la rayita, el actuar médico está implicado. O sea, estamos en las cirugías, en los dispositivos, en la reproducción asistida, son actos médicos que nos van a incrementar el embarazo ectópico, que lo tenemos que tener muy en cuenta. De la rayita para abajo, bueno, tenemos factores de moderado o de bajo riesgo, como son la esterilidad previa, ¿sí?, que muchos de estos factores son tubáricos y entonces por eso vemos más incidencia de ectópicos. La infección genital previa. Sabemos que una salpingitis, un cuadro de salpingitis nos incrementa en un 13% el riesgo. 2 cuadros de salpingitis nos vamos a 35%. 3 cuadros de salpingitis previa nos vamos a un 75% de riesgo de ectópico. Y la clamidia, que ahora pues es un germen muy común y que ha habido una diseminación muy importante, pues nos va a aumentar mucho el riesgo, ¿sí? El tabaquismo, que ya habíamos comentado, que sí aumenta y es proporcional al número de cigarrillos que se consumen al día, ¿sí? Y
pues, múltiples parejas sexuales, que va de la mano a infecciones genitales frecuentes, ¿sí? Y las cesáreas, a medida que incrementemos las cesáreas, vamos a empezar a tener incrementos en embarazos ectópicos de una localización muy difícil, la localización en la cicatriz previa con alto riesgo de que haga implantaciones placentarias anómalas. La que sigue, por favor. Y esto pues es un breve resumen de cómo impactamos los médicos. Cada vez vamos a tener un índice más alto de embarazos ectópicos. ¿Por qué? Pues los anticonceptivos que predisponen al embarazo ectópico. No solo los dispositivos, sino también las dosis, los anticonceptivos poscoitales de alta dosis de estrógenos van a causar alteraciones en la motilidad tubaria que favorecen el ectópico, ¿sí? Las técnicas de esterilización, vamos a salpingoclasias, básicamente, también aumentan las técnicas de reproducción asistida, la cirugía tubaria, las infecciones. Y esto que es muy curioso, que ahora tenemos la identificación temprana de embarazos ectópicos, que muchos de ellos se reabsorben y no los diagnosticábamos y no les pasaba nada, y ahora los estamos operando, ¿no? Entonces también estamos incrementando el diagnóstico temprano de embarazos que se resolvían solos. Cuando nos vamos a 100 años atrás, pues hay estadísticas de que la cirugía nos daba un 20% de sobrevivencia, ¿sí? Estamos hablando de los años 80, 1880, la supervivencia a una cirugía era sobre el 20%, y si las dejaban en observación tenían una supervivencia del 30%. O sea, muchos de los embarazos ectópicos se resolvían solos. Tienen, pues como el embarazo normal, riesgo de embarazo embriónico, riesgo de un huevo muerto y retenido, y por la localización con mayor frecuencia de huevos muertos y retenidos, y entonces eso nos llevaba a que se reabsorben y pasaban desapercibidos, ¿no? Entonces, ahora los podemos diagnosticar y quizá los podemos sobretratar. La que sigue, por favor. Y bueno, llegamos al final, que dice uno, ¿cómo lo diagnostico? Clínicamente. A mí me toca la parte, ¿cómo diagnostico clínicamente el embarazo ectópico? Esto es de las cosas más difíciles que hemos tenido de los ginecólogos, es hacer el diagnóstico del embarazo ectópico. Si no lo sospechamos, no lo diagnosticamos. Así de fácil. Y probablemente ultrasonográficamente también. Si no lo sospechamos y lo buscamos intencionadamente, no lo vamos a encontrar. Tradicionalmente se habló de una tríada diagnóstica, ¿sí? Amenorrea, dolor abdominal y sangrado transvaginal. Pero, curiosamente, de esa tríada diagnóstica solo el 50% de las pacientes lo presentan. Entonces no es tan fácil deshacer el diagnóstico de embarazo ectópico. Vamos a ver, amenorrea. Ultrasonografistas que están en la sala, médicos que somos todos. Cuando preguntamos a una paciente cuándo fue la fecha de su última menstruación, ni siquiera el 50% nos lo saben decir, ¿sí? Y aquí el problema es que la paciente tiene sangrado, un sangrado escaso, oscuro, estamos hablando de 5 o 6 semanas de amenorrea, teóricamente. El sangrado las hace pensar que están menstruando. Entonces no lo refieren, y nosotros interrogamos y dicen, no, pues estoy sangrando, doctora, pues no es embarazo, está sangrando la paciente. Y curiosamente, como el nivel de producción de gonadotrofinas de los embarazos ectópicos es ligeramente menor que el de un embarazo normal, la sintomatología neurovegetativa va a ser menor. La paciente no tiene tanta náusea, ni vómito, ni somnolencia, ni anemia, ni sensibilidad, entonces no se siente embarazada. Entonces cuando acude con nosotros por dolor abdominal, que es lo más frecuente, el 95% de las pacientes tienen dolor abdominal, pues podemos dividir nuestro pensamiento e irnos hacia otras cosas. La paciente tiene colitis, tiene parásitos, tiene apendicitis, tiene el riñón, lo que guste, pero no pensamos que está embarazada porque no nos refieren a amenorrea, ¿no? Entonces el dolor abdominal pues es lo más característico. ¿Cómo es ese dolor abdominal? Como quiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un
embarazo que está localizado en la zona ampular, que tiene más extensibilidad, pues la paciente a lo mejor nos refiere a un dolor tipo opresivo en la zona baja, hacia los fosas ilíacas, ¿sí? A lo mejor no nos refiere ni siquiera a dolor, pero cuando ese embarazo ectópico se rompió, el dolor se vuelve un dolor intenso, desgarrante, lacerante, ¿sí? Y que muchas veces, por la presencia de sangre en la cavidad, pues la paciente nos dice, me duelen los hombros, el dolor yo no lo aguanto en la zona de los hombros por la irritación del diafragma. O si el embarazo está localizado en la cara posterior, se está sellando, está rompiendo, sellando hacia el recto, la paciente nos puede referir mucha molestia para la evacuación. Entonces, hay todo tipo de dolor abdominal hasta llegar al cuadro de abdomen agudo con francos datos de irritación peritoneal. Y a mí me ha tocado romper algún embarazo ectópico a la exploración, ¿sí? Y el dolor cede. En el momento en que está a tensión y la paciente no aguanta el dolor y lo rompemos, ¿sí? O se rompe espontáneamente, el dolor ya se me quitó. Claro que al ratito van a empezar los datos de shock hipovolémico, ¿no? Y el otro es el sangrado transvaginal. El sangrado no es el sangrado de un aborto, es un sangrado oscuro, escaso, persistente, que nos está hablando de que al no implantarse correctamente ese embrión, pues toda la cavidad uterina, todo el endometrio que se ha desidualizado, pues no va a tener una utilidad y empieza a descamarse en parche. Y entonces eso nos da ese sangrado transvaginal irregular, ¿sí? 2 embarazos ectópicos. Aquí tendríamos que pensar. Uno es el embarazo cervical, que ese embarazo tiene un sangrado transvaginal muy profuso, pero no les duele, no hay dolor en ese embarazo, ¿no? Entonces, si nos dicen dónde está ese embarazo. Y el otro, por si no tuviéramos suficientes problemas con es el embarazo heterotópico. De pronto nos vamos a encontrar un embarazo intrauterino asociado a un embarazo fuera de la cavidad uterina, un embarazo gemelar, que uno está localizado fuera y uno está localizado dentro. Entonces el embarazo heterotópico es todavía más difícil. Uno de 30,000 embarazos es heterotópico. Y entonces uno se enfrenta a ellos y dice, no, ay, tengo una paciente a las 3 de la mañana con un fuerte dolor abdominal y tiene una prueba de embarazo positiva y 5 semanas. Vamos a buscarlo. Y entonces con un equipo chiquito, a las 3 de la mañana, en un consultorio, sin el transductor endovaginal, decimos, vamos a encontrar un saquito. Y lo encontramos intrauterino, entonces uno, perfecto, no hay problema, váyase a su casa. Lo más que puede pasar es que esta paciente va a abortar ese embarazo, ¿no? Y a los 3 días la encontramos chocada, con un cuadro de abdomen agudo, y volvemos a hacer el ultrasonido endovaginal y ahí está el saquito. Entonces, ¿qué pasó? Pues que había otro fuera, ¿no? Uno de 30,000 pacientes, pero nos hacen estos cuadros clínicos. Y este es el cuadro típico, cuando nos da tiempo, porque el 20% de los embarazos ectópicos va a debutar con un cuadro de abdomen agudo. La paciente la vamos a encontrar chocada, hipotensa, taquicárdica, con dolor abdominal intenso, no nos responde al interrogatorio. Cuando mucho nos va a dar tiempo, de 10 minutos, hacer un FAST, si lo tenemos a la mano, ver líquido libre, tener una prueba rápida de embarazo, de 1 minuto, ¿sí? Estarla canalizando, cruzándole sangre, haciéndole tiempos y metiendo a la quirófano, porque si no, no la alcanzamos, ¿sí? Y ese es el impacto tan impresionante, que el 20%, 1 de cada 5 pacientes con ectópico se va a presentar con datos hipovolémicos, con alto riesgo de muerte. Gracias. Preguntas, por favor. Alguien que quisiera hacernos preguntas en línea, doctor, por favor. ¿Su nombre? Jaime Villalobos. Así es de su experiencia personal, por el tiempo que ha ejercido esta profesión, ¿algún dato específico clínico que ahora sí que nos pudiera usted decir, sabe qué, doctor, siempre cuando veamos esto hay que sospecharlo? De verdad es algo muy complicado. Bueno, yo le contestaría rápido, doctor. Siempre que veamos una mujer en edad fértil, sospeche un embarazo.
así sí los va a diagnosticar, ¿sí? No hay que creerles, las mujeres no hay que creernos, eso es un buen consejo. ¿Estás embarazada? No. ¿Nunca has tenido relaciones? No. A mí me enseñaron, piensa mal, ¿sí? ¿Cuándo fue tu última menstruación? Estoy menstruando. ¿Cuándo fue la anterior? Ay, pues hace 5 semanas. Tienes un retraso de 5 semanas. Sí, pero estoy sangrando. Piensen, ¿sí? Lo primero para diagnosticar un embarazo es pensar que existe y buscarlo. Hacerles pruebas de embarazo. No, doctor, es que mi marido está en Estados Unidos, no importa. ¿Sí? Vamos a hacerles pruebas de embarazo, ¿sí? Y el dolor, quizá el dolor es lo más característico. ¿Por qué tiene dolor? ¿No encuentro el embarazo intrauterino? Búsquenlo afuera. No es tan fácil. Ya al doctor Alcántara le toca. Pero diagnosticar un embarazo extrauterino por ultrasonido también tiene sus bemoles. Muchas gracias, doctora. ¿Qué opina en relación a los cambios en la vida sexual, número de compañeros sexuales, la posibilidad de infección pélvica inflamatoria y el daño que ocasiona a las trompas? Realmente el cambio en el posponer el embarazo, actualmente mujeres más de 30 años y con número importante de compañeros sexuales y no protección, infecciones de transmisión. Yo creo que eso lo veíamos como un riesgo relativo, ¿no? El cambio que se está dando culturalmente, de que las mujeres digieren mucho el embarazo, de que tienen múltiples parejas sexuales, de que se asocia al tabaquismo, como lo veíamos, son factores de riesgo que nos están incrementando, ¿no? Y la otra, el diferir el embarazo y llevarlo por edades 38, 40, 42 años, nos está llevando de la mano a muchos procesos de fertilización, de asistencia reproductiva, que como vemos están asociados al impacto del embarazo ectópico, ¿no? Entonces, pues sí, creo que lo vamos a ver cada vez más frecuentemente, entonces tenemos que pensar en ello, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues queremos hacerle un reconocimiento, doctora, como siempre, usted apoyando igual a nuestra sociedad, y pues nos deja mucha enseñanza y queremos hacerle entrega de esta constancia que a la letra dice: el Instituto Nacional de Educación Médica Continua, el Colegio Médico Hidalguense y la Sociedad de Médicos Ultrasonografistas del Estado de Hidalgo otorgan la presente constancia por su valiosa participación en el simposio Embarazo Ectópico. Muchísimas gracias, doctora, y le agradecemos su participación. Gracias. Bueno, pues para continuar con el programa vamos a presentar el diagnóstico ecográfico, el cual nos lo va a impartir el doctor Mario Alberto Alcántara Mendoza, el cual, como sabemos, es médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital Dr. Manuel Gia González, endocrinología reproductiva en el Centro Médico La Raza del IMSS, diplomado en medicina reproductiva y técnicas de reproducción asistida en la Médica Fértil en Querétaro, ultrasonografista certificado por la Federación Mexicana de Ultrasonido, profesor titular de ultrasonido en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, profesor titular del diplomado en ultrasonido del Colegio Médico Hidalguense, maestría en docencia en educación superior en la Universidad Interglobal, Campus Hidalgo, certificado de competencia laboral, de competencia en la Secretaría de Educación Pública y coordinador de la Unidad de Diagnóstico Prenatal y Ecografía del Estado de Hidalgo. Doctor, bienvenido y esperamos su ponencia. Gracias, doctor. Pues buenos días nuevamente a todos y agradeciendo su estancia aquí en este simposio. Uno de los objetivos primordiales de la atención obstétrica y la ecografía obstétrica es disminuir la mortalidad. Si consideramos la muerte materna ocasionada por embarazo ectópico, aproximadamente uno cada 826 embarazos, y
para prácticamente todo el mundo. El embarazo ectópico constituye la causa más frecuente de muerte en el primer trimestre de la gestación. La importancia es notablemente alta. La siguiente. Así que el embarazo ectópico en todo el mundo, sobre todo en países en vías de desarrollo, es la primera causa de mortalidad en el primer trimestre de la gestación. Y esto representa notable importancia. De hecho, el motivo principal de realizar este simposio es eficientar nuestro trabajo diagnóstico y terapéutico para disminuir esta entidad en el estado de Hidalgo. La siguiente, por favor. El embarazo ectópico, pues el diagnóstico, como decía la doctora Marcela Ocáriz, debe ser considerado siempre en el diagnóstico diferencial en aquellas pacientes con vida sexual activa en etapa reproductiva que tengan o no tengan método anticonceptivo y que tengan para características primordiales desde el punto de vista clínico retraso menstrual, sangrado transvaginal y dolor abdominal. Este embarazo se presenta con una frecuencia de 1.6 a 2% en nuestro país de todos los embarazos. La siguiente. Bien, como decíamos, el punto clave para identificar a una paciente lo más temprana posible es, con esta patología, es la identificación de los datos clínicos, de historia clínica, que nos va a decir frecuentemente que las infecciones genitales se encuentran casi en el 40% de ellas. El embarazo ectópico aumenta las posibilidades de tener hasta 14 veces más, a 16 veces, un nuevo embarazo ectópico. La patología tuboperitoneal, y ya lo veremos cuando manejemos el tema de la laparoscopía en embarazo ectópico, también está presente de manera frecuente, y la cirugía tubaria previa 6 veces. Como hacía mención la doctora, existen una gran cantidad de problemas asociados como antecedentes en esta entidad, pero es precisamente la patología tubaria la más importante. Así que número de compañeros sexuales que cada vez en etapas más tempranas se presenta estas vida sexual activa, con ello el aumento en el número de infecciones genitales, pues es importante. Las técnicas de reproducción asistida por sí mismas también incrementan el riesgo de esta entidad, y también ha habido un aumento en embarazo ectópico. El número de embarazos ectópicos de manera espontánea pues es notablemente raro. Y desde luego la patología tubaria, como la vemos aquí, problemas de obstrucción tubaria parcial, salpingitis, lesiones tuboperitoneales adherenciales que dan lugar a acodamientos, obstrucciones distales, pueden condicionar definitivamente la presencia de esta enfermedad. La siguiente. Los pilares del diagnóstico son definitivamente la ecografía y la determinación seriada de gonadotrofina coriónica humana en su fracción beta. El protocolo secuencial es el más importante, y para que uno piense en embarazo ectópico, pues debemos de considerar que puede estar presente en cualquier mujer que tenga las características clínicas identificadas, y desde luego en toda mujer embarazada. Así que el diagnóstico precoz y preciso de sus complicaciones definitivamente mejora la decisión del tratamiento con disminución de la morbimortalidad. La siguiente, por favor. ¿Cuál sería el algoritmo diagnóstico que nosotros emplearíamos? En principio, con una mujer que tenga estas características de vida sexual activa, desde luego en etapa reproductiva, con retraso menstrual, dolor y sangrado transvaginal, el paso número 1, como ya se ha mencionado la doctora Marcela, es hacer una historia clínica, pensando en los factores que pueden estar asociados con ello, los antecedentes y la comorbilidad. En segundo tiempo, la exploración física, que desde la forma en cómo la paciente se nos presenta, el contexto en el que viene. Una paciente con una patología
subclínica o con dolor solamente leve, o una paciente ya con franco dolor, estado de shock y con problemas relacionados con un abdomen agudo, realmente es importante. Entonces, el estado hemodinámico de una paciente que llega con estas características es el punto clave inicial. La detección que si esta paciente es estable o inestable nos da la pauta para tomar decisiones rápidas, y actualmente con el manejo que se hace en todas las unidades de urgencias del ultrasonido diagnóstico, el tipo FAST, pues realmente la identificación del líquido libre en cavidad abdominal nos da la posibilidad para saber que la causa de este problema podría ser este. Pero para tener una certeza diagnóstica uno tendría que primero confirmar el embarazo con una prueba diagnóstica positiva o negativa de esto. Si la prueba es negativa, puede haber otras causas de dolor abdominal y sangrado que consistan en esta paciente. Pero si la prueba es positiva, se hace obligatorio realizar la ecografía, de preferencia por vía vaginal. Pero realmente no hay que despreciar la vía abdominal, porque nos permite hacer una visión panorámica de las condiciones en general del abdomen y los órganos que en él se encuentran, así como las características globales también de la pelvis, útero y anexos. Y en estas condiciones que nos encontramos, bueno, pues primero, la presencia evidente de un embarazo ectópico al identificar un saco gestacional extrauterino con embrión vivo, latido cardíaco, y que puede estar o no en proceso de ruptura. La otra posibilidad es un útero vacío, y aquí es donde empiezan las complicaciones. Si la prueba es positiva y un útero está vacío, pues debemos de pensar en la posibilidad de embarazo ectópico hasta no demostrar lo contrario, o pérdida gestacional temprana, también podría ser, o que el embarazo no concuerda con la fecha probable de ovulación y por lo tanto se difiere la aparición del saco gestacional intrauterino. Cuando el ectópico es confirmado, pues finalmente, pues manejo médico o quirúrgico. Decimos embarazo eutópico a aquel embarazo que está dentro de la cavidad uterina. Embarazo ectópico, pues el que está fuera del mismo o otras localizaciones. Y el embarazo heterotópico, que sería también una posibilidad cuando encontramos un saco gestacional intrauterino, pero con evidencia de dolor y a lo mejor plastrón anexial, pues el embarazo heterotópico. La siguiente, sobre todo en el contexto clínico de esta paciente. La siguiente. Así que la ecografía es esencial en los algoritmos de diagnóstico. El problema es que, aunque los equipos actuales son de alta resolución, la capacidad es muy buena para hacer diagnóstico, incluso por vía abdominal, requerimos necesariamente la vía endovaginal. Y desde luego, la experiencia es operador dependiente, el que sospeche uno clínicamente la presencia del mismo e identificar los puntos básicos que podemos encontrar por ecografía. Así que la presencia de un saco aparente gestacional no necesariamente excluye la presencia del ectópico, y entonces puede ser un estudio ecográfico muy confiable para hacer este diagnóstico, pero en ocasiones resultados modestos o con baja especificidad y sensibilidad, con graves errores diagnósticos que condicionan manejo y tratamiento inadecuado y complicaciones que podrían pasar desapercibidas o no planeadas en un manejo inapropiado. Así que, y por otro lado, el hecho de no observar adecuadamente mediante la ecografía, esto pues nos da la posibilidad de diferimiento en el diagnóstico y las complicaciones derivadas de una ruptura de un embarazo extrauterino. La siguiente. Próxima. Bien, entonces, ¿cómo mejorar nuestra capacidad diagnóstica? La sonografía es la base que permite optimizar los resultados de ecografía, pues la optimización está basada en una tríada que está basada en los datos clínicos, los datos ecográficos y la bioquímica que haremos, basada en la bionatrofina colónica humana y su fracción beta y los niveles, cuando está disponible, de progesterona. La siguiente.
Bien, entonces en una mujer en edad reproductiva y con dolor abdominal y sangrado transvaginal, necesariamente el paso 1 es realizar después del interrogatorio, la exploración, la prueba de embarazo. Si esta es negativa, se excluye el embarazo ectópico. Si es positiva, realizaremos obligadamente la siguiente: ecografía endovaginal y abdominal. Siempre las dos posibilidades. La siguiente: cuando nosotros observamos un saco gestacional intrauterino con la presencia de un saco uterino, definitivamente estamos ante un embarazo eutópico y posiblemente de evolución normal, a pesar de la sintomatología. La siguiente: si a esto agregamos las determinaciones seriadas, por lo menos con diferencia de 48 horas, y que doblan los niveles de esta primera toma, pues posiblemente estamos ante un embarazo normoevolutivo, como en este caso una paciente sometida a técnica de reproducción asistida, fertilización in vitro, transferencia de embriones, que nos interesa de manera inmediata saber la presencia del embarazo y saber las características del mismo. Así que de inicio siempre realizamos las determinaciones seriadas y cuantitativas, no simplemente la determinación cualitativa. La siguiente: una vez que tenemos a la paciente con la sintomatología y la sospecha, pues el ultrasonido pélvico nos es la guía inicial, sobre todo pues bueno, cuando ya la paciente tuvo una prueba de gestación positiva y nos puede mostrar un embarazo normal intrauterino. En el caso de que sean los anexos normales, bueno, pues nos toca continuar la revisión de esta paciente para verificar la continuación de un embarazo normal y con el seguimiento ecográfico considerado. Pero si los anexos son anormales, aunque raro, uno debe de considerar la posibilidad de un embarazo heterotópico, aún ante la presencia de un embarazo eutópico. La siguiente: del 15 al 35 de las pacientes con embarazo ectópico no tienen datos de masa extrauterina o saco gestacional extrauterino y por vía transvaginal. Así que estas pacientes, aparte de la ecografía endovaginal, requieren de determinación seriada de la subunidad beta de gonadotropina coriónica. La siguiente: y cuando nosotros hacemos ultrasonido, bueno, pues estamos hablando de equipos actuales de alta resolución, por vía endovaginal, con transductores apropiados, con médicos también capacitados, con entrenamiento en esta área. Y entonces, ¿cuáles son las posibilidades que podemos encontrar? Pues bueno, un embarazo intrauterino eutópico de características probablemente normales, a lo mejor con saco uterino, como ya observamos allá, y embrión vivo. La otra posibilidad, un útero vacío. Y la tercera posibilidad, una imagen de plastrón anexial, que puede ser el embarazo tubario, si está fuera de la localización, o ya un embarazo en proceso de ruptura con formación de coágulos, y depende de la duración y la cantidad y la magnitud del sangrado. Serían las tres posibilidades: en verde, en amarillo de alerta, sobre todo cuando hay prueba inmunológica de embarazo positiva y no encontramos gestación intrauterina. Y el tercer factor en estas pacientes que ya tienen dolor clínicamente demostrable a la palpación, quizá a lo mejor datos de abdomen agudo, puede mostrar datos variables de anemia o los síntomas que ellos lo tienen, o incluso franca condición de inestabilidad hemodinámica que hace que el médico de primer contacto en la sala de urgencias deba de tener la posibilidad de establecer los protocolos para que esta paciente llegue rápidamente al kit de cirugía. La siguiente: por lo tanto, cuando nosotros observamos un embarazo intrauterino ausente, como es el caso número 2, pues nos vamos a los anexos, siempre revisar concienzudamente ellos. Y aquí, pues el diagnóstico diferencial sería un embarazo normal de menos de 4.5 semanas de gestación, la presencia de una pérdida gestacional temprana de manera espontánea, o un embarazo extrauterino de localización no determinada, sobre todo en aquellas pacientes que han sido sometidas a manejos de fertilización in vitro y transferencia de embriones. Cuando encontramos un embrión y saco vitelino extrauterino, pues estamos confirmando definitivamente el embarazo ectópico y procederemos ya sea al tratamiento médico
tratamiento quirúrgico mediante la laparotomía con sus variantes, o el tratamiento laparoscópico, que ya lo veremos de acuerdo a los criterios actuales cuáles serían los procedimientos. Si nosotros encontramos un anillo tubario o una masa anexial sin saco vitelino, pues esto es altamente sugestivo de embarazo ectópico y por lo tanto se recomienda ultrasonido transvaginal seriado y determinación seriada, por lo menos con diferencia de 48 horas de su unidad beta de gonadotrofina coriónica. La siguiente. Las determinaciones por sí solas de una muestra de gonadotrofina coriónica, dado la dispersión que tienen sus valores, son poco precisas para establecer la normalidad de las mismas. Elevaciones del primer trimestre de la gestación las llevan a un promedio de unos 100.000 unidades por mililitro, y después una meseta que tiende a descender a lo largo del mismo. Nos interesa esta etapa, pero si tomamos la cifra cruda realmente no podemos hacer mucho. Lo importante es realizar la determinación seriada, mínimo con diferencia de 48 horas, en 2 o 3 determinaciones dependiendo las características clínicas de la paciente. La siguiente. Así que en el embarazo ectópico pues debemos de correlacionar las determinaciones seriadas de gonadotrofina coriónica con la historia, los síntomas, los datos ecográficos, y se considera actualmente el nivel de discriminación aquel donde las cifras de gonadotrofina son entre 1500 y 2000 para identificar necesariamente un saco gestacional. Pero si nosotros dejamos estas cifras, la sensibilidad disminuye. Entonces, si elevamos o diferimos también a niveles de 3.500, 1.000 unidades, quizá la capacidad diagnóstica tanto de embarazo anormal como normal sea mayor. El problema es que tenderemos a diferir un poco el diagnóstico, aunque las fallas diagnósticas disminuyen, y una vez que identificamos el saco gestacional intrauterino, pues podemos tener ya la evidencia de normalidad, o en caso de que ésta no progrese, pues la pérdida gestacional o embarazo ectópico. La siguiente. Así que un solo valor de gonadotrofina coriónica no es diagnóstico de gestación intrauterina, y ante la ausencia del saco gestacional intrauterino necesariamente se requieren valores seriados cada 48 horas, que en donde mínimo debería de aumentar un 53% a 66% los valores de la toma inicial, con un nivel discriminatorio de 1500 a 2000 si tomamos un solo valor. Valores decrecientes del 21 a 35% se relacionan con pérdida gestacional, que puede ser por una pérdida gestacional de un aborto temprano o una pérdida gestacional de un embarazo también ectópico que está en proceso de muerte. La siguiente. Así que cuando tenemos la beta HCG, utilizamos la ecografía endovaginal y podemos encontrar pues en estas dos pruebas diagnósticas un incremento normal mayor del 53%, encontrándonos con un embarazo intra o extrauterino con embrión vivo. 2. Un incremento anormal nos puede dar lugar a un embarazo anormal eutópico o un embarazo ectópico o pérdida gestacional también. La disminución definitivamente con un embarazo fallido, y es quizá ahí donde las dos pruebas nos permiten identificar clínicamente la presencia de las diferentes variedades de la presentación de esta enfermedad. Actualmente también se han utilizado las determinaciones de progesterona, la siguiente, donde los niveles mayores de 20 nanogramos por mililitro, pues posiblemente están relacionadas con un embarazo normal y son estables las primeras 8 a 10 semanas de gestación. El embarazo ectópico tiene niveles menores de 15 nanogramos y los niveles menores de 10 y beta HCG menores de 1500 generalmente se relacionan con un embarazo ectópico. La pérdida gestacional con menores de 8.1 nanogramos por mililitro. La siguiente. Así que los datos ecográficos de un embarazo ectópico, sobre todo el embarazo tubario, que es el más frecuente, pero las otras posibilidades, en principio el embarazo heterotópico, que ya lo veremos, es uno de los problemas diagnósticos importantes, y sobre todo antes de
el embarazo de localización no determinada. Serían los dos problemas diagnósticos importantes. En frecuencia también, pues aunque su frecuencia realmente es poca, pero la gravedad mucho, el embarazo intersticial o formal, que antes también se denominaba, pues también es de un criterio diagnóstico ecográfico necesario. Y por otro lado, la determinación del embarazo cervical cuando por debajo del orificio cervical interno se encuentra una gestación. Bien, desde hace tiempo, pues bueno, la ecografía nos ha permitido hacer el diagnóstico de un embarazo anterior ectópico. Vean este equipo de hace varios años con un embarazo extrauterino, con sacovitelino y embrión vivo. ¿Y cuáles son los puntos claves para el diagnóstico de embarazo extrauterino? Tubario, útero vacío, anillo tubario, cuerpo amarillo y líquido libre en cavidad. Estos son los 4 puntos clave. La siguiente. 1. Anillo tubario, que es una imagen redondeada, gruesa, de eco de mediana intensidad, donde en su interior podemos encontrar el saco uterino y el embrión adyacente al mismo. La siguiente. Con un valor predictivo positivo del 80%. El embarazo ectópico, como les decía, tiene otras formas y no necesariamente lo vamos a encontrar así como anillo tubario. Embarazo intersticial 2 a 4%, donde realmente el criterio diagnóstico es difícil porque a veces puede confundirse con un embarazo intrauterino de localización alta y excéntrica y no necesariamente intersticial. Pero el cuadro clínico y las características también serán importantes porque exige un diagnóstico rápido en el sentido de que la ruptura de un cuerpo uterino dará lugar a complicaciones graves. La localización intraovárica 3% y desde luego debemos de demostrar en el interior o en la superficie del mismo el embarazo. En una histerografía, por ejemplo, ahora tan frecuente, las licencias parciales de histerografía, que son consecuencia de cesáreas, quizá a veces con problemas de una cicatrización adecuada o una técnica inadecuada, hacen que también den lugar a un aumento en la posibilidad de este embarazo. El embarazo cervical, el 1%, que se demuestra pues con criterios específicos ya por ultrasonido, que están basados pues en criterios ya de hace algún tiempo. El abdomino peritoneal 1% y el heterotópico, como decía la doctora, 30.000, pero 1% de las fertilizaciones in vitro. Así que cuando se hace fertilización in vitro, transferencia embrionaria, pues se requiere necesariamente la determinación temprana de esta enfermedad. La siguiente. El siguiente punto para identificar el embarazo ectópico es la evidencia de un útero vacío. La desilvalización por acción progestacional, pues es el punto importante. Pero también el problema viene cuando observamos pseudosacos gestacionales. Pero la reacción desigual, la forma del mismo, la ausencia de saco vitelino, la ausencia de embrión o el latido cardíaco en sacos con un diámetro gestacional medio más de 15 milímetros, pues bueno, también nos debe orientar a la anormalidad del mismo o que realmente no constituye embarazo como tal. La siguiente. El tercer punto es la masa anexial. Habitualmente en los embarazos ya con cierto grado de ruptura, pues encontramos el plastrón anexial con ecos heterogéneos, sólido, líquidos, con procesos de fibrosis, formación de coágulos alrededor de la lesión, imágenes de líquido que constituyen la sangre. Esa es otra de las formas de presentaciones del embarazo extrauterino. La siguiente. Y la presencia evidente de líquido libre que puede estar en el fondo del saco de Douglas, en las regiones anexiales, en las correderas parietocólicas, en el espacio de Morrison, hepato renal, o en el espacio diafragmático que da lugar a la presencia de omalgia. Pues por eso es importante hacer no solamente la exploración endovaginal, sino la exploración completa del abdomen en un FAST inmediato que nos permitirá identificar la localización del líquido libre en estas zonas. La siguiente. Y finalmente la evidencia del cuerpo amarillo. Antes de la ecografía de alta resolución y que no contábamos con Doppler, realmente nos encontramos con problemas serios para el diagnóstico.
porque la evidencia era, para empezar, diferida, porque las pacientes llegaban ya con un proceso de ruptura. Y entonces un embarazo con de características de ser extrauterino, pues la presentación era muy heterogénea, sangrados anormales, retrasos menstruales no muy bien definidos, dolor a la palpación, útero agrandado, dolor a la movilización del cuello uterino, reblandecimiento del mismo, abombamiento del saco posterior, o la presencia de plastrón al hacer la exploración bimanual. Y a nosotros nos tocó todavía pues hacer pulsocentesis cuando no teníamos a la mano todavía ecografía, ¿no? Entonces esta y la presencia de sangrado pues no excluía, o mejor dicho, nos decía la presencia de hemoperitoneo sin necesariamente decirnos la causa del mismo, como podría ser un quiste hemorrágico. Pero aquí un cuerpo amarillo con este anillo de fuego indica necesariamente la presencia de una gestación intra o extrauterina, y esto es un punto importante. Así que tenemos 4 signos ecográficos característicos. La siguiente. Y si nosotros encontramos la presencia del eco embrionario del corazón, pues definitivamente, y tomamos la siguiente, la determinación de la frecuencia siguiente, cardíaca embrionaria, bueno, pues el caso está resuelto. Embarazo extrauterino con embrión vivo, con evidencia de actividad cardíaca, es una paciente candidata ya a los procedimientos, uno, pues quirúrgicos, ya sean abiertos o laparoscópicos. La siguiente. Entonces, los datos ecográficos de embarazo ectópico tubario, que constituye más del 90% de los mismos, es una masa anexial extraovárica heterogénea, dado por la presencia de coágulos, fibrina, sobre todo en aquellos subagudos, en la presencia de sangre libre y plastrón allá por peridiplón. Signo del anillo tubario se observa en el 95%, y como son el 95% tubarios, este signo lo debemos encontrar. El líquido libre intraperitoneal con beta-HCG positiva y útero vacío puede tener una sensibilidad de 63% y una especificidad de 69% para el diagnóstico de embarazo ectópico tubario. El cuerpo amarillo nos demuestra definitivamente la presencia de un embarazo cuando antes, quizá en una sala de urgencias, en un hospital periférico, no tenemos la posibilidad de hacer determinaciones inmediatas porque el laboratorio está cerrado, de una prueba de embarazo positiva en sangre, que sería de predominio en sangre y cuantitativa, y el ultrasonido pues a veces también resulta difícil acceso. Así que el saco gestacional extrauterino con embrión vivo definitivamente nos hace el diagnóstico, y el pseudo saco gestacional se encuentra en el 10% de los casos. La siguiente. Predominantemente es el útero vacío. La siguiente. Así que nuevamente 2 signos: útero vacío con endometrio desidualizado y líquido libre en fondo de saco de Douglas en un estudio ecográfico endovaginal, líquido libre en 5.6 semanas de gestación por amenorrea. La siguiente. El tercer punto es de evidencia de un anillo tubario con imagen redondeada de ecos heterogéneos de mediana intensidad, zona anecoica o hipoecoica en el interior, con ecos heterogéneos que también puede estar dada pues por la pérdida gestacional temprana. La siguiente. Y si encontramos el cuarto punto, el cuerpo amarillo, pues estamos ante la evidencia de un embarazo extrauterino para el tratamiento médico, en este caso, porque no hay embrión vivo, o tratamiento quirúrgico dependiendo de las características que tenga el hospital donde se encuentre esta paciente. La siguiente. Así que la ecografía pélvica en el embarazo ectópico tubario tiene en general una sensibilidad del 92% cuando reunimos todos los parámetros, con una especificidad de 75%, siendo las semanas de diagnóstico pues las que nos permiten aumentar cuando pues están en las características definitivas. Así que entre 5 y 8 semanas 70%, en 9 a 10 semanas 20%, más de 10 semanas el 10% son las localizaciones o las edades en las que se encuentran los embarazos. Pero la sensibilidad depende definitivamente de la localización y de la etapa clínica en que se encuentra. Así que una paciente, decíamos, ya cuando te llega con dolor abdominal agudo, pálida, con hipotensión
¿no? Con datos de inestabilidad hemodinámica, esa paciente un ectópico hasta no demostrar lo contrario, y quien ha manejado ultrasonografía en sala de urgencias sabe de esta situación. Es decir, ya desde que la ves tiene un ectópico, ya pasen la cirugía, no me la pasen a mí, ¿no? Porque pues es obvio que ya. De hecho, alguna vez me tocó estar en un servicio de ultrasonido, yo soy ginecólogo, pero estaba en ultrasonido, no había ginecólogo, así que detecté y entramos con la paciente. Desgraciadamente en unas condiciones quirúrgicas difíciles, porque nos encontramos en un hospital periférico con bajas posibilidades de manejo, así que de cualquier manera resolvimos porque teníamos que hacerlo, es una urgencia quirúrgica, ¿no? La mayoría, pues bueno, pueden tener estos datos con una alta sensibilidad cuando están los 4 signos evidentes, pero 50% permanecen asintomáticas hasta la ruptura, por lo tanto requiere un alto índice de sospecha, así que no dejarse por un embarazo intrauterino temprano, un pseudosaco gestacional o la ausencia de embarazo si no tenemos todo el contexto clínico, bioquímico y ecográfico seriado. Por eso el proceso de diagnóstico debe ser paso a paso la siguiente. Entonces, nuevamente, líquido libre y útero vacío, en otro caso similar, la siguiente. Masas anexiales, anillo tubario, líquido libre y el cuerpo amarillo del embarazo. La siguiente. Cuerpo amarillo del embarazo demostrado con el Doppler de poder, la siguiente, y el anillo tubario, la siguiente. Así que con estos datos, la concordancia entre los aspectos clínicos, los antecedentes en la historia clínica, la exploración física inicial, la determinación de su unidad beta de gonadotrofina corónica, el ultrasonido abdominal como endovaginal en un protocolo de secuencial, por lo menos con la determinación seriada de gonadotrofinas y ultrasonografía, nos permite en más del 90% de los casos de identificar embarazos extrauterinos, por lo menos el tubario, que es el más frecuente con alta tasa de sensibilidad, para prevenir las graves complicaciones derivadas de su ruptura con shock hipovolémico y riesgo elevado de muerte. Muchas gracias. ¿Preguntas? Doctor, sí. Una de las patologías de embarazo ectópico, el embarazo ectópico a nivel de FIMG con una gonadotrofina coriónica positiva, con líquido de saco, yo lo veo difícil para el ultrasonografista diagnosticar el embarazo. Muchos de esos embarazos se resuelven solos porque pueden ser un aborto tubario. Y el manejo, pues sí, es a base de gonadotrofina coriónica. Sí. Entonces, el ultrasonografista reporta embarazo ectópico y el ginecólogo entra y no encuentra nada, no más sangre. El manejo debió de haber sido expectante. Claro, bueno, finalmente el diagnóstico era el diagnóstico, finalmente sí fue una de las variantes de embarazo extrauterino, el aborto tubario, predominantemente de localización fíbrica. El detalle ahí sería haber identificado o no el saco gestacional con embrión, y ya pues bueno, se hace el diagnóstico completo, pero a veces el problema es la presencia de plastrón anexial, líquido libre, sangre localizada en esa región, y que bueno, desde el punto de vista clínico, el ginecobstetra es el que decide el manejo. ¿Cómo? Pues evidentemente con el manejo de gonadotrofinas seriadas. Si las gonadotrofinas van en disminución y la paciente está hemodinámicamente estable, pues bueno, el manejo podría ser con dos cosas. El manejo expectante, porque como bien veíamos, ¿no? 1 de cada 3 podrían tener
una resolución espontánea, sobre todo en estos embarazos no complicados con ruptura, sino el sangrado a través de la trompa y la formación de un pequeño plastrón anexial. Pero el problema es cuando pues este embarazo pues sobrevive, se aborta y da otras localizaciones abdominales o ováricas. De tal manera que es el contexto clínico, los datos de alteración hemodinámica, el ultrasonido, donde uno puede encontrar, pues como por ejemplo en ese caso, útero vacío, plastrón anexial con o sin saco gestacional, que nos da la posibilidad de hacer el manejo pues expectante, medicamentoso, quirúrgico por la parotomía o quirúrgico por la paroscopía. Pero definitivamente la ausencia de saco gestacional, la presencia de plastrón anexial en el contexto clínico donde usted se desarrolla. Si usted es la paroscopista, ya lo veremos. ¿Qué le hacemos? Pues la paroscopía diagnóstica y terapéutica si esto fuera necesario. Limpieza de la trompa, aspiración, lavado, y si no hay sangrado, ahí queda. Si usted entra por una laparotomía, pues se ve obligado a lo mejor hacer la salpingostomía, si fuera el caso de un embarazo ampular, o la limpieza de la fimbria y el lavado de cavidad, si fuera un embarazo fímbrico que no tuviera sangrado. Así que realmente es el conjunto de los datos clínicos, los datos ecográficos, los datos de gonadotrofina, los datos de progesterona, lo que nos permite saber la respuesta de la paciente y la